La idea de contar con un ferrocarril que recorra la costa peruana de extremo a extremo no es reciente. Desde hace décadas, técnicos, planificadores y actores políticos han señalado la necesidad de un eje ferroviario longitudinal que articule los principales centros urbanos, productivos y portuarios del litoral. Esta visión corresponde a una realidad evidente. La costa concentra la mayor parte de la población, de la actividad económica y de la infraestructura estratégica del país, pero depende casi exclusivamente del transporte carretero, con altos costos logísticos, congestión permanente y vulnerabilidad ante desastres naturales. Un primer hito institucional importante se produjo en el año 2012, cuando el Congreso de la República declaró de necesidad pública e interés nacional el denominado Tren de la Costa. Posteriormente, esta iniciativa sería conocida como Tren Grau o Corredor Ferroviario Tacna-Tumbes, reflejando su ambición de unir todo el litoral peruano, desde la frontera sur hasta la frontera norte. Esta declaración buscaba dar respaldo político y normativo a un proyecto considerado estratégico para la integración territorial y el desarrollo económico. En esa etapa inicial surgió la propuesta de inversión privada que planteaba la construcción de un ferrocarril de aproximadamente 1.340 kilómetros. El trazado conectaba puntos clave como Callao, Piura e Ica y se estructuraba en dos grandes tramos, Callao-Sullana en el norte y Lurín-Ica en el sur. La segmentación responde a criterios de demanda, rentabilidad y viabilidad técnica, priorizando zonas con mayor flujo de pasajeros y carga, así como áreas con fuerte actividad portuaria, agroexportadora e industrial. Sin embargo, pese al impulso normativo y al interés privado inicial, el proyecto no logró avanzar más allá de la fase preliminar durante el gobierno de Ollanta Humala del 2011 al 2016. En ese periodo, el Tren de la Costa fue reconocido en distintos documentos y discursos como una infraestructura de alto valor estratégico para el país, pero no se tradujo en decisiones concretas. No se asignaron recursos públicos significativos, no se convocaron licitaciones para estudios definitivos ni para ejecución de obras, y el proyecto quedó relegado frente a otras prioridades de la agenda gubernamental. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016 al 2018, el discurso oficial mantuvo el reconocimiento de la importancia de una red ferroviaria en la costa peruana, pero el proyecto del corredor integral Tumbes-Tacna no experimentó avances sustantivos. En términos prácticos, este periodo se caracterizó por la continuidad de la inercia heredada. El tren seguía siendo considerado como estratégico en el papel, pero no formaba parte de una agenda prioritaria con cronograma, financiamiento ni estructura de ejecución definida. El contexto político jugó un papel determinante. La administración de Pedro Pablo Kuczynski estuvo marcada desde sus inicios por una fuerte confrontación con el Congreso, sucesivas crisis ministeriales y finalmente la renuncia del presidente a fines de marzo del 2018. Esta inestabilidad absorbió buena parte de la capacidad política y técnica del Ejecutivo, relegando los grandes proyectos de infraestructura de largo plazo, especialmente aquellos que requerían consensos amplios y decisiones complejas, como un ferrocarril longitudinal de alcance nacional. El único hito relevante vinculado al sistema ferroviario costero durante este periodo se produjo el 7 de septiembre de 2016, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró de interés nacional el proyecto del tren de cercanías Lima-Ica. Esta decisión reflejaba un enfoque más acotado y pragmático, centrado en resolver problemas de conectividad y gestión en uno de los ejes de mayor demanda potencial de pasajeros y carga. No obstante, el anuncio no estuvo acompañado de una visión integral que lo articulara explícitamente con el corredor ferroviario Tumbes-Tacna. Durante el gobierno de Martín Vizcarra, de 2018 al 2020, el proyecto ferroviario costero mostró algunos avances a nivel técnico y conceptual, aunque sin alcanzar la fase decisiva de licitación. En este periodo, el énfasis estuvo puesto en estudios preliminares, evaluación de demanda y en la búsqueda de esquemas de financiamiento que permitieran hacer viable al menos los tramos con mayor potencial inmediato. Pese a ello, el corredor integral Tumbes-Tacna continuó sin una estructura formal de ejecución. Un momento relevante se produjo en junio de 2019, cuando el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, anunció que el tren de cercanías Lima-Ica se desarrollaría bajo la modalidad de iniciativa estatal cofinanciada. Según sus declaraciones, la inversión estimada para ese tramo superaba los $3.000 millones, lo que evidenciaba la magnitud del proyecto y su complejidad financiera. Este anuncio reforzaba la idea de priorizar segmentos con alta demanda en lugar de abordar de inmediato el corredor costero completo. En esa misma oportunidad, el ministro informó que la empresa China Railway no había sido admitida en el proceso debido a irregularidades detectadas, un hecho que reflejó las dificultades institucionales y los altos estándares exigidos en proyectos de esta envergadura.
Aunque las gestiones y evaluaciones se concentraban en el eje Lima-Ica, Trujillo dejó entrever que este tren de cercanías sería un componente clave y un eventual complemento del futuro ferrocarril costero integral, funcionando como una primera pieza de un sistema ferroviario mayor. No obstante, cualquier posibilidad de acelerar el proyecto se vio severamente afectada en 2020 con la irrupción de la pandemia de COVID-19. La emergencia sanitaria obligó al Estado a reorientar sus prioridades hacia el sector salud y la contención económica, paralizando o ralentizando numerosos proyectos de infraestructura. Con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia en julio del 2021, el proyecto ferroviario de la costa adquirió una visibilidad política inédita. En su mensaje a la nación del 28 de julio del 2021, el mandatario anunció de manera oficial el denominado Tren Grau, planteándolo como un eje ferroviario que uniría Tumbes con Tacna a lo largo de todo el litoral peruano. A diferencia de periodos anteriores, el anuncio incluyó explícitamente la búsqueda de financiamiento internacional, lo que marcó un cambio en el enfoque del proyecto y elevó sus expectativas a nivel nacional. Durante este gobierno se impulsó el modelo de cooperación gobierno-gobierno como mecanismo principal para concretar el proyecto con el objetivo de acceder a asistencia técnica, financiamiento y experiencia extranjera en grandes obras ferroviarias. En ese marco se exploró especialmente el acercamiento con Corea del Sur, país con amplia trayectoria en sistemas ferroviarios modernos. Asimismo, a diferencia de propuestas previas basadas en asociaciones público-privadas o iniciativas privadas, en este periodo se planteó que el Tren Grau se ejecute bajo un esquema de inversión pública, reforzando la idea de que el Estado trataba de una infraestructura estratégica asumida directamente por el Estado. En junio de 2022, Pedro Castillo volvió a referirse al proyecto, señalando que el tramo Ica-Lima presentaba grandes avances y vinculándolo de manera explícita al Tren Grau como parte de un sistema ferroviario integral. En esas declaraciones, el presidente indicó que se preparaban intervenciones adicionales en los tramos Lima-Barranca e Ica, lo que sugería una expansión progresiva del eje costero a partir de segmentos prioritarios. Esta narrativa buscaba mostrar continuidad técnica y política entre el tren de cercanías y el corredor ferroviario nacional. Ambos proyectos, tanto el tren Lima-Ica como el tren Grau-Tumbes-Tacna, fueron incorporados en el Plan Multianual de Inversiones 2023-2025, un paso relevante en términos de planificación estatal y reconocimiento presupuestal. Sin embargo, pese a estos avances formales, el contexto político resultó nuevamente determinante. Las constantes denuncias de corrupción, la inestabilidad de los gabinetes ministeriales y el corto periodo efectivo de gobierno impidieron que el proyecto pasara de la fase de anuncios y planificación a la ejecución concreta de obras. Tras la salida de Pedro Castillo y la recomposición del escenario político, el proyecto del tren costero volvió a ingresar en la agenda constitucional bajo una lógica más declarativa y técnica. El 9 de febrero de 2023, el Congreso de la República, con una mayoría renovada tras las elecciones, aprobó un dictamen que reiteró la importancia estratégica del ferrocarril longitudinal de la costa. Mediante esta decisión, se declaró de necesidad pública la ejecución del proyecto Tren de la Costa en el tramo Tumbes-Tacna, reafirmando una vez más el carácter prioritario de esta infraestructura para la integración territorial y desarrollo nacional. Bajo el gobierno de Dina Boluarte, iniciado en diciembre de 2022, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones adoptó un enfoque más gradual, centrado en la elaboración de estudios técnicos concretos. A diferencia de etapas anteriores marcadas principalmente por anuncios políticos, este periodo buscó sentar bases técnicas para tramos específicos del corredor. En ese marco, en febrero de 2024 se adjudicó la elaboración del perfil del tramo Lima-Barranca al Consorcio Ferrocarril del Norte, lo que representó uno de los avances más tangibles en años recientes dentro del proyecto ferroviario costero. Este paso reflejó una estrategia de avance por segmentos, priorizando ejes con alta demanda potencial y con posibilidades de articulación futura al corredor integral. Aunque el tramo Lima-Barranca es solo una fracción del recorrido total, su desarrollo permitió reactivar el debate técnico sobre trazado, costos, impacto territorial y compatibilidad con otros proyectos ferroviarios y portuarios del país. Sin embargo, el proyecto completo seguía dependiendo de estudios de mayor alcance y de decisiones de financiamiento a largo plazo. Un anuncio de mayor envergadura se produjo en octubre de 2025 cuando el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, informó que la empresa coreana Doha Engineering había entregado una carta de intención para realizar el estudio de prefactibilidad del tren Grau-Tumbes-Tacna. En esa comunicación, Sandoval señaló que el proyecto contemplaba una línea de aproximadamente 2.446 kilómetros con estándares de alta velocidad, capaz de recorrer toda la costa peruana en alrededor de 16 horas, lo que implicaría un cambio estructural en la conectividad del país.
El ministro enfatizó que el Tren Grau se desarrollaría bajo la modalidad de cooperación gobierno-gobierno con Corea del Sur, retomando y consolidando un enfoque ya explorado en años anteriores. Este modelo buscaba garantizar asistencia técnica especializada, reducir riesgos de corrupción y dotar al proyecto de una planificación integral de largo plazo. Con ello, el proyecto ingresó nuevamente a una fase de expectativas altas, aunque todavía dependiente de estudios de prefactibilidad, decisiones presupuestales y estabilidad política para convertirse finalmente en una obra ejecutada y no solo en una aspiración reiterada a lo largo de más de una década. El trazado del Tren de la Costa, también conocido como Tren Grau, se proyecta como una de las infraestructuras más ambiciosas y estratégicas del Perú contemporáneo. Su recorrido de norte a sur atraviesa el eje territorial más poblado y dinámico del país, donde se concentra una parte sustancial de la población, la actividad económica, la producción agrícola y la infraestructura portuaria. Más que un simple sistema de transporte, el tren configura un corredor longitudinal que articula historia, economía y territorio a lo largo del litoral peruano. A lo largo de su trayecto, el Tren de la Costa enlaza ciudades que han sido históricamente nodos fundamentales del desarrollo nacional. Trujillo, Lima y Arequipa, tres de las urbes más pobladas e influyentes del país, se encuentran en la franja costera y concentran funciones políticas, industriales, educativas y culturales. La conexión ferroviaria entre estas ciudades permitiría reducir tiempos de viaje, descongestionar la red vial y fortalecer la integración entre los principales centros urbanos del Perú, generando un impacto directo en la competitividad y en la calidad de vida de millones de personas. En el extremo norte del país, el trazado del Tren de la Costa tendría su punto de inicio en la región de Tumbes, un territorio fronterizo de alta relevancia estratégica, histórica y productiva. Desde allí, el ferrocarril conectaría ciudades clave como Tumbes, Zarumilla y Aguas Verdes, consolidando un eje urbano que articula el tránsito interno y el intercambio comercial con el Ecuador. Esta conectividad inicial otorga al proyecto un carácter binacional potencial, al situar el tren en una de las principales puertas de entrada y salida del norte peruano. El entorno por el que discurre este primer tramo del ferrocarril está profundamente vinculado a la historia prehispánica de la región. Muy cerca del área urbana se localiza el antiguo centro administrativo de Cabeza de Vaca, uno de los vestigios arqueológicos más importantes del norte del Perú. Este sitio fue un nodo relevante dentro de las redes políticas y económicas preincaicas e incaicas, y su cercanía al trazado ferroviario refuerza el valor cultural del proyecto, abriendo oportunidades para el desarrollo del turismo histórico y la puesta en valor del patrimonio local. Desde el punto de vista productivo, el Valle del Río Tumbes constituye uno de los espacios agrícolas más dinámicos del norte costero. La zona concentra una producción significativa de banano orgánico, reconocido en los mercados internacionales, así como cultivos de cacao y arroz que sostienen la economía regional y el empleo rural. La presencia del tren permitiría mejorar la logística de transporte de estos productos, reduciendo costos y tiempos y fortaleciendo la competitividad de la agroexportación tumbesina. A esto se suma la importancia del puerto de Zorritos, que cumple un rol relevante en las actividades energéticas, pesqueras y de servicios asociados al litoral norte. La conexión ferroviaria con este puerto otorgaría al Tren de la Costa un valor logístico adicional desde su punto de partida, al facilitar el movimiento de insumos, productos y personal, y al integrar de manera más eficiente las actividades portuarias con el hinterland agrícola y urbano. Al ingresar a la región Piura, el trazado del Tren de la Costa se despliega sobre uno de los ejes económicos más activos del norte peruano, conectando ciudades estratégicas como Sullana, Piura, Paita y Talara. Esta articulación urbana no solo mejora la conectividad regional, sino que también potencia la integración de nodos productivos y portuarios fundamentales para la economía nacional, consolidando a Piura como un punto clave dentro del corredor ferroviario costero. El tramo piurano también destaca por su riqueza arqueológica e histórica. Entre los sitios más representativos se encuentran Narihualá, centro ceremonial y administrativo de la cultura Tayán, así como diversas áreas de influencia de la cultura bicús que reflejan la presencia de sociedades complejas con avances en cerámica, metalurgia y organización territorial. La proximidad de estos vestigios al trazado ferroviario ofrece oportunidades significativas para el desarrollo del turismo cultural y educativo, integrando el patrimonio histórico al crecimiento económico regional. En términos productivos, los valles del Chira y del Bajo Piura constituyen áreas de agricultura de gran importancia. Cultivos como mango, limón y arroz abastecen tanto el mercado interno como la demanda internacional, consolidando la región como un eje agroexportador. La presencia del tren permitirá optimizar la logística de transporte de estos productos, reducir costos y tiempos de distribución y reforzar la competitividad del sector agrícola.
El puerto de Paita, situado estratégicamente en la costa piurana, se perfila como uno de los principales terminales del país para la agroexportación y el comercio internacional. Su integración al corredor ferroviario potenciará la eficiencia logística, facilitando el traslado de carga desde los valles productivos hasta los mercados externos y fortaleciendo el flujo comercial en el norte del Perú. Más al sur, el trazado del Tren de la Costa atraviesa la región Lambayeque, conectando las ciudades de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, consolidando un eje urbano y económico de gran relevancia en el norte del país. Esta zona se divide por su riqueza histórica y cultural, siendo un referente de la civilización moche y de los desarrollos posteriores de la cultura sicán. La proximidad de sitios arqueológicos emblemáticos como Sipán, Tucume y Batán Grande al eje ferroviario ofrece la posibilidad de articular directamente transporte y turismo cultural, generando sinergias que potencien tanto la conservación del patrimonio como el desarrollo económico local. La región Lambayeque también se caracteriza por un sistema agrícola altamente productivo. El Valle Chancay-Lambayeque sostiene cultivos extensivos de arroz y caña de azúcar que abastecen mercados nacionales y contribuyen significativamente a la economía regional. La implementación del ferrocarril permitirá mejoras en la eficiencia logística de estas cadenas productivas, reduciendo tiempos de transporte y costos y fortaleciendo la competitividad del sector agroindustrial frente a la demanda internacional. En el ámbito portuario, el puerto de Eten se presenta como una infraestructura con potencial de reactivación logística, capaz de integrarse al corredor ferroviario para optimizar la movilización de carga hacia destinos nacionales e internacionales. Esta articulación permitirá que Lambayeque no solo consolide su papel como un nodo agrícola y cultural, sino que también se proyecte como un punto estratégico dentro de la red de transporte costero del Perú. En la región de La Libertad, el trazado del Tren de la Costa se centra en la articulación del área metropolitana de Trujillo, extendiéndose hacia el sur en dirección a Chimbote. Este tramo destaca por su valor histórico y cultural al recorrer territorios donde se encuentran vestigios arqueológicos de gran relevancia. Entre ellos sobresalen Chanchán, declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, las Huacas del Sol y la Luna, y el complejo arqueológico de El Brujo. La cercanía de estos sitios al corredor ferroviario abre oportunidades para la promoción del turismo cultural, permitiendo que los viajeros accedan de manera eficiente a algunos de los centros prehispánicos más emblemáticos del país. Además de su valor patrimonial, La Libertad es una región de alta productividad agrícola. El proyecto Chavimochic, uno de los más importantes del Perú, impulsa la irrigación de vastas extensiones de cultivo, favoreciendo la producción de arroz, caña de azúcar, frutas y otros productos agroindustriales. La conexión ferroviaria con esta infraestructura permitirá optimizar el transporte de insumos y productos, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad de la región en los mercados nacionales e internacionales. En el ámbito portuario, el puerto de Salaberry cumple un rol estratégico en la exportación de productos agroindustriales y minerales, consolidándose como un punto clave dentro de la cadena logística regional. La integración del tren con este puerto permitirá agilizar el flujo de mercancías hacia el comercio exterior, potenciando la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones logísticas. En la región de Ancash, el trazado del Tren de la Costa consolidaría la conexión entre ciudades clave como Chimbote, Casma y Guarmey, integrando un territorio que combina la relevancia histórica, productiva y logística. Este tramo se caracteriza por la cercanía de importantes complejos arqueológicos, entre los que destacan Sechín, Chanquillo y la Pampa de las Llamas Mocheque, configurando a uno de los paisajes arqueológicos más densos y significativos del Perú. La proximidad del ferrocarril a estos sitios ofrece oportunidades únicas para el turismo cultural y educativo, fomentando la valorización y preservación del patrimonio prehispánico. Desde el punto de vista agrícola, los valles de Casma y Guarmey sostienen un desarrollo agrícola en expansión, con cultivos de vanguardia orientados al abastecimiento nacional y la exportación. La infraestructura ferroviaria permitiría optimizar el traslado de productos, reducir tiempos y costos de transporte y fortalecer la competitividad de las cadenas agroindustriales locales. En el ámbito portuario y minero, el puerto de Chimbote y el terminal de Guarmey refuerzan el valor estratégico de este tramo. Ambos polos logísticos facilitan la movilización de carga, desde productos pesqueros y agroindustriales hasta minerales, potenciando la integración del transporte ferroviario con las actividades productivas y comerciales de la región. En la costa central, el tramo Lima-Callao constituye el corazón del proyecto del Tren de la Costa al recorrer el sector más densamente poblado del país. Este corredor ferroviario conecta ciudades estratégicas como Barranca, Huacho, Lima Metropolitana, Callao y Lurín, integrando núcleos urbanos, zonas productivas y áreas de gran relevancia histórica.
La concentración de población y actividades económicas en esta franja refuerza la importancia del tren como instrumento de movilidad, descongestionando vías terrestres y potenciando la eficiencia del transporte interurbano. El valor cultural de este tramo es igualmente significativo. A lo largo de su recorrido se buscan sitios arqueológicos emblemáticos como Caral, Áspero, Bandurria y Pachacamac, que evidencian la continuidad histórica del poblamiento en la costa central peruana. La proximidad del ferrocarril a estos vestigios ofrece oportunidades para el turismo cultural y educativo, integrando el patrimonio arqueológico con la infraestructura moderna y promoviendo un desarrollo sostenible del sector. En el ámbito agrícola, los valles de Fortaleza, Huaura, Chillón y Lurín sostienen una producción diversificada que abastece tanto al mercado interno como a la agroexportación. Cultivos como frutas, hortalizas y productos de exportación podrían beneficiarse de la conexión ferroviaria, optimizando la logística y reduciendo costos y tiempos de transporte. Finalmente, el puerto del Callao, principal nodo marítimo del país, consolida la importancia estratégica de este tramo. La integración del tren con esta infraestructura portuaria permitirá mejorar la eficiencia en la movilización de carga, facilitando el comercio exterior y fortaleciendo la posición de Lima-Callao como centro neurálgico de la economía nacional. Al avanzar hacia la costa sur, el tramo del tren de la costa en la región Ica consolidaría la conexión entre ciudades clave como Pisco, Chincha, Ica y Nazca, integrando uno de los ejes agroexportadores más relevantes del Perú. Esta región combina un alto valor productivo con un patrimonio cultural de alcance mundial, ofreciendo un corredor estratégico tanto para el transporte de carga como para el turismo. Entre los vestigios arqueológicos más emblemáticos destacan Cahuachi, centro ceremonial de la cultura Nazca, Tambo Colorado, complejo administrativo incaico y las famosas líneas de Nazca, reconocidas internacionalmente por su singularidad y misterio. La proximidad del tren a estos sitios permite articular el transporte y turismo cultural, facilitando el acceso a estos atractivos y potenciando la valorización del patrimonio histórico de la región. Desde el punto de vista productivo, los valles de Ica y Pisco concentran cultivos de alto valor comercial, como uva, espárragos y arándanos que abastecen tanto al mercado nacional como a la agroexportación internacional. La infraestructura ferroviaria optimizaría la logística de estos productos, reduciendo tiempos de transporte y costos y fortaleciendo la competitividad del sector agrícola regional. En términos portuarios, el puerto de Pisco se perfila como un complemento estratégico al Callao, con potencial para descongestionar la parte del flujo de carga y diversificar las rutas logísticas de exportación. La integración de esta infraestructura con el tren permitirá un transporte más eficiente de mercancías hacia mercados nacionales e internacionales. Cabe destacar que este tramo del proyecto se encuentra priorizado y se ha confirmado que contará aproximadamente con 14 estaciones, lo que asegura un acceso eficiente a las principales ciudades y puntos estratégicos de la región. En la región Arequipa, el trazado del tren de la costa recorrería la franja costera conectando ciudades estratégicas como Camaná, Mollendo y Matarani, consolidando un eje de desarrollo agrícola, logístico y cultural en el sur del país. Este tramo permite articular los valles de Camaná y del Tambo, zonas agrícolas de gran relevancia, con el puerto de Matarani, uno de los principales terminales de agroexportación del Perú. Este tramo permite articular los valles de Camaná y del Tambo, zonas agrícolas de gran relevancia, con el puerto de Matarani, uno de los principales terminales de exportación del Perú, fortaleciendo la cadena logística de productos agrícolas y minerales hacia los mercados internacionales. El valor cultural de este tramo también es significativo. Entre los sitios destacados se encuentran Toro Muerto, reconocido por albergar uno de los conjuntos de petroglifos más extensos y complejos de Sudamérica. La cercanía del ferrocarril a este patrimonio arqueológico ofrece oportunidades para el desarrollo del turismo cultural, integrando la infraestructura moderna con la promoción y preservación del legado histórico de la región. Asimismo, el puerto de Matarani se consolida como un nodo estratégico para la exportación de productos agrícolas y minerales, y su integración al corredor ferroviario potenciaría la eficiencia logística, aliviando la presión sobre otros puertos y mejorando la conectividad internacional de la región. Finalmente, en la región sur del país, el tramo del tren de la costa en Moquegua y Tacna cerraría el corredor ferroviario conectando ciudades estratégicas como Hilo y Tacna, consolidando la articulación territorial a lo largo de toda la costa peruana. Este cierre del eje sur no solo integra centros urbanos y productivos, sino que también resalta el valor histórico y cultural de la región, donde se encuentran vestigios arqueológicos de gran relevancia como Chenchen y Micuya, asociados a antiguas culturas prehispánicas del sur andino costero. La cercanía del tren a estos sitios abre oportunidades para el turismo cultural y arqueológico, fortaleciendo la valorización del patrimonio local.
En términos agrícolas, los valles de Moquegua y Tacna sostienen cultivos tradicionales de alto valor como olivo, vid y otros productos agrícolas que abastecen tanto al mercado interno como a la exportación. La infraestructura ferroviaria permitiría optimizar el transporte de estos productos, mejorar la logística regional y reducir costos, consolidando la competitividad del sector agrícola en el sur extremo del país. La infraestructura ferroviaria permitiría optimizar el transporte de estos productos y mejorar la logística regional y reducir costos, consolidando la competitividad del sector agrícola en el extremo sur del país. El puerto de Hilo desempeña un rol estratégico en esta región, facilitando la exportación de minerales, productos agroindustriales y mercancías diversas. Su integración con el tren reforzaría la eficiencia logística, conectando la producción local con los mercados internacionales y complementando la red portuaria nacional. Finalmente, el futuro Tren de la Costa quedará en manos del próximo presidente del Perú. De cara a las elecciones de 2026, entre los distintos candidatos, Rafael López Aliaga se perfila como el único que ha promovido abiertamente el proyecto, mientras que el resto de postulantes lo menciona de manera puntual sin otorgarle mayor relevancia. López Aliaga se presenta como el candidato con mayor conocimiento sobre trenes, una imagen respaldada por su vinculación con el ferrocarril a Machu Picchu. Además, ha expresado su intención de implementar lo más antes posible el tren Limaxo-Sica, inspirado en experiencias y tecnologías ferroviarias provenientes de Estados Unidos. Su postura sugiere la posibilidad de que el Tren de la Costa avance con un enfoque más decidido y prioridades concretas, aunque su desarrollo efectivo dependerá de la agenda política y presupuestal del próximo gobierno. En este contexto, la continuidad y ejecución del Tren de la Costa se proyectan como un asunto estratégico para la próxima administración, con impacto potencial sobre la conectividad, la logística, la agroexportación y el turismo cultural a lo largo de la costa peruana. Su implementación dependerá no solo del interés político, sino también de la capacidad de coordinación con los gobiernos regionales, el sector privado y las instituciones vinculadas a la infraestructura ferroviaria y portuaria.